se vaya el COVID. Bueno, buenas noches. Gracias, Lenin, por acompañarnos esta jornada en el ciclo de HACHEM, que cada viernes nos acompaña alguno de los integrantes del lindo grupo de Matrix de México. Y el tema que tú traes hoy es muy interesante, ¿sí? Porque es el Kuzushi. Y todo esto de Oriente, pues, es muy interesante cuando hablamos de energías, cuando hablamos de equilibrio, cuando hablamos de nuestra relación con el todo. Así es que te doy la palabra y pones la presentación cuando tú gustes, ya se está grabando. Y bueno, tú dirás en qué momento vamos parando. Yo voy a estar aquí para acompañar en cualquier momento que necesites algo, ¿ok? Ok, una pregunta, Aurora. Estoy buscando aquí la posibilidad de abrir la presentación. Sí, tienes que poner compartir pantalla. Buenas noches o tardes, depende de donde estén, a todas las compañeras y compañeros. De hecho, son mis madrinas y padrinos de ustedes porque es mi primer taller, así que me tienen que ayudar a este taller. Increíble. Bueno, mi nombre es Lenin Antonio Guillén García, vivo en Villahermosa, Tabasco, México, y el taller que voy a compartir con ustedes se llama Kuzushi y el arte de regresar al centro con EFT. El Kuzushi es un tema interesante, sobre todo porque yo practico Aikido, soy instructor de Aikido desde, pues ya tiene varios años. Y entré a aprender Aikido porque, pues, como todo muchacho joven en aquel entonces, esto es allá en el año 2000, bueno, no, en el año 2000 ya no estaba tan chamaco, pero fue allá por el 88 que empecé a ver aquellas películas de Steven Seagal y yo practicaba Taekwondo. Entonces, es importante esto porque en su momento que yo practicaba Taekwondo pensaba que todo se solucionaba con Taekwondo. Cuando veo aquella película me llamó la atención, ya que hay una manito azul ahí encendida, no sé qué signifique. Bueno, el Aikido me pareció efectivo, pero no había forma de practicarlo, así que esperé 10 largos años para aprenderlo y esto fue en el 2000. Y aprendí, bueno, con un buen maestro que me hizo ver mi suerte en esa disciplina. A partir de ahí, con ese gran maestro, al igual que con Aurora en EFT, ese maestro me hizo ver mi suerte y también aplicar lo mejor que se pudiera el Aikido, sobre todo lo que significaba realmente hacer Aikido, no hacerle al cuento, sino hacer Aikido. Y en esta situación, ustedes pueden ver en la escena que tenemos ahí, el Kuzushi, a dos personas en un movimiento que a lo mejor no se entienda, pero se lo voy a explicar. Ese movimiento es parecido, aunque mala la comparación, al que hacen los toreros con el toro. Viene la persona con un ataque directo o un golpe directo y la persona sale de su línea de ataque y toma inmediatamente su centro de gravedad. Esto lo hace por el cuello y por uno de los brazos a nivel del hombro para jalarlo fuertemente. Y si ustedes observan, el cuerpo del compañero, del que está practicando ahí, está en diagonal, el que está ya con vías al tatami, se le llama tatami a la superficie donde practicamos Aikido. Ese movimiento diagonal va a ser en Aikido fundamental, pero sobre todo aplicarlo correctamente en el momento preciso, no antes ni después. Eso es un arte realmente, y aún así, cuando has practicado algunos años y ya tienes cierta habilidad, sigue dando trabajo. Entonces,
el Aikido es una disciplina que es movimiento, meditación en movimiento, le dicen algunos, y algunos piensan o creen también que no es efectivo porque cuando ves una demostración de Aikido, pareciera que hay una parte, bueno, no, colabora, o sea, uno y otro se ponen de acuerdo y es una mentira. Así de fácil parece el Aikido. Sin embargo, nada más lejos que la realidad. Entonces, el Kusushi en Aikido es fundamental para poder dominar a nuestro atacante. Quiero aclarar que el Aikido no es un sistema de combate, es un sistema exclusivamente de defensa personal. Y Aikido es más maña que fuerza. En Aikido se te desarrolla la malicia a un grado muy alto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno. El Kusushi está más presente en nuestras vidas de lo que somos conscientes. Kusushi normalmente se refiere al momento en que se rompe el equilibrio del oponente, por tanto la integridad de su posición y finalmente su estabilidad. Para lograr Katsu Ayabi, que significa victoria rápida, se necesita tomar el control instantáneamente del oponente a través del Kusushi. La herramienta primordial que nos permite manipular con más facilidad el centro de masa de nuestro adversario. Kusushi es desequilibrio, es llevar al oponente a perder control de su centro de masa y a desplomarse inevitablemente, preso de la atracción gravitatoria de nuestro planeta, sin que pueda recuperar el control. Realmente, cuando practiqué Taekwondo, yo no sabía qué tan inestables eran las patadas. Yo pensé que una patada era lo más poderosa, ya saben, podías destruir a alguien con una buena patada. De hecho, las mulas dan buenas patadas y lastiman. Aikido te enseña que estar en un solo pie o pierna es totalmente desequilibrio. Y pues te enseña o descubres realmente que hay una gran, pues un gran problema, ¿no? Practicar solamente con una pierna o hacer algo así con una pierna. Por eso quien te ataca, hablemos de la calle, con patadas, realmente tiene gran desventaja. Y aquí es importante tomar en cuenta que la forma en que evitamos a que nuestro atacante nos tenga o alguien más es que evitemos subir o perder nuestro centro de gravedad o equilibrio, porque nos volveríamos presas muy fáciles. De ahí que en Aikido se baja el centro de gravedad constantemente. Nosotros los que practicamos Aikido, es una práctica ya natural, el que desde el momento que entramos a práctica nos vean como que estamos montando un caballo, porque de esa manera el centro 1, lo que le llamamos el punto 1, o centro de gravedad que de acuerdo a los estudiosos está abajo del ombligo 3 o 4 dedos, de ese momento se agarra una estabilidad muy grande y es difícil que seas movido fácilmente. Que si estás de forma de pie, pero en una posición en que te puede llevar incluso hay veces el aire, ¿no? Con un empujón. Entonces, eso es el Kusushi, que está más presente de lo que nos imaginamos. Aikido en realidad es un estilo de vida y es originario de Japón. Ayuda a fortalecer y conservar la salud, la confianza y seguridad en uno mismo. En realidad Aikido no te hace un superhumano. Eso también lo he descubierto. Realmente no hay ningún superhumano en las artes marciales.
te enseña a darte cuenta qué tan vulnerable eres. Aparte también de lo que puedes llegar a hacer o haces. Que la finalidad, por supuesto, para muy contradictorio con el Aikido, que el Aikido habla del amor y hay que dar amor y todo lo que ustedes quieran con el amor. El Aikido es cruel y muy despiadado en hacer daño y lastimar. Entonces, aprendemos a lastimar para no hacerlo o para que no lleguemos a hacerlo algún día. Y bueno, y con ello, pues, vivir un poco más equilibradamente. Sin embargo, eso es una tarea de todos los días. La práctica es continua. Yo, aunque soy instructor, practico con los alumnos de más bajo nivel, porque aquí no tiene nada que ver el nivel. Exactamente como lo hace nuestra maestra Aurora. Cada estudiante o practicante o compañero tiene una forma única de practicar, así que es importante practicar con todos ellos para saber la fuerza, esa templanza que tiene cada uno en particular. Y de veras que hay veces nos llevamos sorpresas, porque hay personas que se ven muy corpulentas, musculosas y todo lo que ustedes quieran, y sin embargo son muy débiles a la hora ya de la acción, ¿no? Y en cambio hay gente muy delgada que la verdad uno se va con la finta o como yo me fui con Aurora, que nos hacen ver nuestra suerte. De hecho, tengo un estudiante que es psicólogo, se llama Ángel, y es una persona menudita y realmente es un dolor de cabeza. Pero trato de no decírselo porque de alguna manera, pues yo soy el maestro, ¿no? Así que sigo aprendiendo y lo más importante es que Aikido forma parte de mi vida. Y bueno, cuando lo puedan conocer es fabuloso. Seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí viene importante reflexionar qué consecuencias trae el salir de nuestro centro tan abruptamente. Aikido tiene eso. Hay una parte del Aikido en que un ataque se convierte en la trampa mortal del que ataca. En un principio no sabes qué está pasando, como cuando estás manejando tu vehículo en la ciudad de manera correcta y de repente todo empieza a dar vueltas sin que puedas controlar tu vehículo y mucho menos recuperarlo tan rápido, hasta que todo se detiene y te das cuenta que otro vehículo golpeó tu vehículo y no trae placas o no se las logras ver de lo aturdido que estás. Aikido es eso. Aikido no sabes, no sabes qué camión te atropelló y sobre todo cuando entrenas con gente muy fuerte, que tiene años en la práctica, sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? En ese momento. Mientras cuando vives todavía en una situación de principiante, todavía no te llega ese conocimiento, sino cuando entras al ruedo mayor, le digo yo, al ruedo ya de los toros grandes, es cuando empieza uno a ver su suerte. Esta palabra que está aquí arriba de esta diapositiva dice, porque parece mentira, nunca se va a llegar a la verdad. ¿Qué tiene que ver el Kuzushi con esta frase? Porque parece mentira, nunca se llegará a saber la verdad. Este título se lo vi a un libro en una librería y me llamó la atención. Porque la mentira es interesante desde el punto de forma analógica a lo que es un ataque que viene a ti. Normalmente en Aikido
tú tienes que hacer que pierda el equilibrio tu atacante. Pero con la mentira es tu atacante el que te hace perder el equilibrio. Fue curioso porque fue una reflexión que me llegó en aquel entonces y pues decidí tenerla ahí para meditarla y reflexionarla de vez en cuando. Dice, una mentira es una declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean de forma que se oculte la realidad o la verdad en forma parcial o total, y que las mentiras desaparezcan completamente del ámbito de la política, de la justicia o de la diplomacia, periodismo, o de nuestras relaciones sentimentales o de pareja está en chino. Vuelvo con el título, porque parece mentira. Porque parece mentira, nunca se llegará a saber la verdad. Aquí es importante comentarles que hay de mentiras a mentiras. Hay unas mentiras realmente que son pues, insignificantes o no pasan de ser una pequeña mentira y no por eso son buenas. Pero bueno, son mentiras al fin y al cabo. Cuando era pequeño, estábamos un primo y yo allá en un pequeño bosque que había atrás de donde vivíamos en aquel entonces, cortando guayaba. En aquella ocasión, no sé qué hubo un ruido en aquel lugar, un ruido fuerte. Podría ser cualquier cosa, pero salimos corriendo hacia nuestras casas. Entonces llegué a donde estaba mi abuelita y mi abuelita pues me vio espantado y tendría yo como 7 años, u 8, 7 años. Y recuerdo que mi abuelita pues me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y a mí se me ocurre decir una pequeña mentira. Una pequeña mentira, pero no pensé que fuera a tener consecuencias. De hecho, no lo pensé. Es más, no lo pensé. Pensé que mi abuelita se iba a quedar nada más con esa idea. Y la mentira fue que salimos corriendo de aquel lugar porque vimos gente mala en el lugar. Al parecer, estaban con armas o algo así, ¿no? No sé de dónde me salió esa imaginación, se los digo en serio. Pero lo que nunca pensé fue que mi abuelita se lo fuera a decir a mi abuelito, y mi abuelito al sheriff del lugar, y el sheriff del lugar trajo a toda una comitiva y dije, Dios mío, qué problema en el que me metí. Aquellas personas adultas que eran ya grandes, señores grandes y con armas al cinto, me cuestionaron y me preguntaron, ¿no? Pidiéndome detalles y dije, Dios mío, si me rajo me dan en la torre esta gente. Y la verdad es que sí iba a ser muy feo, ¿no? Así que me mantuve en las mentiras, ya no había forma de echarme para atrás. Aunque no crean que me gustó, pero no había otra, la verdad tenía miedo. Y bueno, no encontraron a los maleantes, aquellos delincuentes o malandros. Y ellos, lo interesante es que ellos le seguían dando marcha a esa idea. Ellos se seguían imaginando, ya no los encontramos, debieron de cruzar al otro lado del río, hay que dar aviso. O sea, ellos imaginaron, y yo me acuerdo que escuché una historia más, y yo decía, calladito te ves más bonito, no háblele. Aquello pasó y pasaron los años, y ya de grande le logré decir a mi abuelita, abuelita, perdóname, pero aquello fue mentira. Mi abuelita pues se rió, claro que con algo pensando dentro, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que la mentira sí tiene
puede tener graves consecuencias cuando se usa para la maldad y para hacer daño. Al igual que el desequilibrio en Aikido, pero en este caso el Kuzushi nos protege en Aikido a los que somos posibles víctimas de un atacante. En la vida real, el Kuzushi lo hace quien dice la mentira. Así de fácil. Y seguimos con la siguiente diapositiva. El título aquí de la diapositiva es las apariencias engañan. A lo mejor les ha tocado ver alguna vez en algún libro o revista, no sé, ustedes son mujeres la mayoría, pero bueno, los compañeros varones y a lo mejor también mujeres han visto alguna secuencia de fotografías de defensa personal en secuencias para aprender la técnica. De hecho, la diapositiva tiene algo así, exactamente con imágenes de practicantes de Aikido. O también les ha tocado ver a un experto decir las mejores técnicas para aplicarlas, ¿no? En un momento de peligro. Igual yo he recibido consejos en más de una ocasión para mostrarme seguro, y uno de los consejos de aquellos expertos en su momento me dijo, tienes que darte a mostrar como un profesional. No es lo que sabes, es lo que la otra persona cree que tú sabes. Me sonó esa forma de aconsejar esta situación, y yo creo que quien es experto en algo es porque así lo es. No debe de haber discusión. Y aquí pongo esto, ¿no? El que es perico donde quiera o sea es verde. Y en cualquier lugar. Y seguimos con la siguiente presentación. Mentir es igual que engañar. Mentir es decir o afirmar lo que no es real con la intención de engañar, como lo que yo hice con mi abuelita. Engañar es hacer creer las mentiras. Pues sí, la logré engañar también. Luego se puede mentir muchas veces, pero para engañarse lo tiene que creer el interlocutor. Entonces era yo muy bueno diciendo esa mentira. Hay muchos tipos de engaño entre amigos, parejas, socios. Es decir, con todas aquellas personas que tengamos algún tipo de vínculo. Y a mí me gustaría centrarme en el Kuzushi, que hace ese tipo de acción, tanto de la mentira y del engaño. Mi experiencia como investigador privado me ha llevado a enfrentar este tipo de Kuzushis. Antes que nada, bueno, no me presenté como investigador privado, creo también, pero ahorita lo hago. Tengo 30 años en esta actividad. Y pues fue un sueño de niño ser investigador privado. Veía las series aquellas de Magnum y me fascinaba llegar a hacer algo así. Creía yo que tenía talento para las investigaciones. Y por ende, pues empecé a trabajar como investigador privado. Las consecuencias a partir de esto, de esta decisión, fue que cuando empecé a entrar en el tema y a estar ya de cerca con los clientes, me vi inmerso en sus asuntos sin querer. Alguien me decía,
es que no puedes, no puedes arreglar sus problemas. Haz lo que sea necesario. Era imposible no hacerlo, porque realmente había gente que sufría mucho por situaciones que tenían que ver con engaños, infidelidades, traiciones y mentiras. Prácticamente los primeros años como investigador privado, todavía no practicaba Aikido y mucho menos EFT. Los primeros años fueron de colapsos nerviosos seguidos y continuos. Andaba yo con el Jesús en la boca, me metí en infinidad de problemas. No sé hasta ahorita realmente, y se lo digo con sinceridad, qué me hizo continuar. No sé, era yo como terco. No lo sé. Sin embargo, los primeros 10 años fueron de aprendizaje seco, duro y con colapsos nerviosos que me llevaron a estar inconsciente hasta 3 o 4 veces, por 3 o 4 veces de 3 días cada uno, con inyecciones a la vena de calmantes, etc. A partir de que empiezo a practicar Aikido, algo empiezo a liberar. Definitivamente Aikido lo he relacionado con EFT también, sin hacerle publicidad al Aikido. De hecho, el Aikido es una disciplina única en el aspecto de que mueves todo el cuerpo. Es una danza, es una meditación en movimiento y sobre todo es fluir. Lo que vemos en el EFT es fluir. Desde el momento que te quedas paralizado o te trabas, hay que trabajar con más ganas para liberar esa energía. Sin embargo, Aikido me ayudaba a liberar esa energía y sin embargo, seguía yo con un estrés, pero sobre todo me daba cuenta que seguía yo atrayendo experiencias muy peligrosas a mi vida. Como dice nuestra maestra Aurora, estaba yo en el campo, yo creo que ni estaba en el campo, estaba yo sin posibilidades, sin darme opción de posibilidades para atraer mejores clientes o clientes más tranquilos o al menos más sanos, ¿no? No tan tocadiscos, porque realmente el tipo de cliente que se acerca a un investigador privado, aunque no es la mayoría, sí hay y en serio gente que está mal emocionalmente. Entonces, lo que experimento en mis investigaciones, pero sobre todo cómo logro volver a mi centro una y otra vez después de quedar con mucho desequilibrio en mi interior, al acompañar a mis clientes en sus tormentas emocionales, es quizá lo más valioso para compartir con ustedes en este taller. Y es que estando dentro de la tormenta, lo único que se me ocurre ya en este momento es hacer mucha oración y mucho tapping. A partir de ahí estoy convencido que Dios mueve sus hilos cambiando los guiones de mi realidad. Y con ello pues salen las mejores versiones últimamente en mis investigaciones. Cuando alguien te empuja y si no estás cerca de un precipicio o quebrada, a lo mejor solo te sacudes el polvo y te levantas. Pero cuando ya traes cosas pesadas,
Un empujoncito es lo que necesita solamente. Y con esta historia que a continuación les voy a narrar, y también les voy a ilustrar, les daré una mejor idea del Kuzushi en 4 mapas mentales. En este momento, pues no sé si hay alguna pregunta acerca de esto que he platicado. A lo mejor no tiene pies ni panza, pero créanme que sí tiene una relación y su mente inconsciente las va a unir al final. Es una situación en investigaciones privadas que desde el principio empieza mal, pero eso no lo sabes como investigador, ¿verdad? Así que aquí paso el inicio del final. Aquí les voy a describir que la persona A, una cliente del pasado, me recomienda a su hermana. La persona B es la hermana. Y que quiere obtener evidencias porque su esposo la engaña. ¿Con quién la engaña su esposo? Bueno, presumimos, aquí se trata así de presunción, se presume que la amante es una funcionaria judicial. O sea, alguien que tiene un cargo importante en una situación del gobierno. El esposo es un empresario exitoso, pero también, según la cliente, B es un canijo de marca, cínico y todo lo que ustedes quieran agregarle. Hay una hermana menor, que es la C, en la esquina superior, aquí en mi pantalla es izquierda. Ella está ahí, pero parece que no mata una mosca. Y empiezo mi investigación. Les voy a narrar que para una investigación, para hacer una investigación, se requieren varias cosas. Primero, hablar con la persona, en este caso con B, y que nos explique exactamente lo que necesita, qué datos o información requiere, qué evidencias, etc. A partir de ahí, empezamos a planear una estrategia. Damos por un hecho, confiamos, creemos que los datos que nos está dando la persona B son reales, son basados en la realidad. No tenemos por qué desconfiar. Al menos cuando eres novato no tienes por qué desconfiar. No sé si a los terapeutas les pase eso en un consultorio, pero en las investigaciones privadas pasa así. Empiezo a vigilar y obviamente tomo a una de las dos personas que son mi objetivo, en este caso con las líneas amarillas, y decido vigilar a E, a poner una vigilancia estrecha en E porque D se me hace que es una persona que tiene mucho movimiento y utiliza diferentes vehículos. Así que D no me da una garantía rápida. En cambio E, por cargar un solo vehículo, al menos hasta ese momento, no tendremos más complicaciones que seguirlo. Sin embargo, pasan los días, pasan las semanas, aproximadamente 2, y E y D no se ven como nos asegura B. No tienen ningún contacto como asegura B. Y le digo a la cliente, ¿verdad? A menos que por celular tengan su intimidad, no le veo por dónde más. La señora B nos dice que es imposible, que ella está segura que su esposo se ve con ella. Le pregunto en qué basa esa seguridad. Ella solamente me responde que ella lo sabe y no hace falta más. Entonces continuamos 15 días más. Imagínense horarios, que es una forma de trabajar de vigilancia largos, con el sol que hace acá en Tabasco. Utilizamos la mayor parte del tiempo el clima del vehículo, pero muchas veces no es suficiente. Hay veces se rompe y todo por el exceso de esfuerzo. Y llegamos al mes en la investigación. A partir de ahí, del mes, empiezo a hacer preguntas.
Aquí viene muy interesante porque si observan, en EFT es lo mismo, así debería de ser cuando las situaciones se traban. Pero bueno, continúo y voy a la siguiente imagen. Ya aquí se pone un poco más loca la cosa porque aparecen más círculos. En el primera diapositiva hay 5 círculos y el investigador. Y si se dan cuenta dónde está el investigador también, sigue en el mismo lugar todavía. Sin embargo, si se dan cuenta, empezaba yo a estar con la sospecha de que estaba sobre un hormiguero. Y es lo que está atrás de esta pantalla, un nido de hormigas. Empiezan a aparecer otras personas debido a que pregunto y pregunto y pregunto a B. Y sucede algo interesante. La cliente A, que me recomienda con la cliente B, y que son hermanas ambas, tienen esa hermana C, que ahorita aparece ya de lleno. Y resulta que C, ¿cómo empieza todo? C, según ve a D, al esposo, con E, la presunta amante, en una cafetería determinado día. Los ve juntos en una cafetería pública. No estaban abrazados, no estaban haciendo nada malo, pero ella los ve. Es más, creo que les dice, si no mal recuerdo, que había una actitud amorosa según ella. Bueno. Para esto, B tiene comunicación con H, una mujer que trabaja cerca de la funcionaria o de E, quien es la presunta amante de D. Y H le pasa todo lo que escucha de E a B. E, a su vez, tiene una hermana que es G, y G fue despedida hace poco por D, o fue despedida de la empresa de D por culpa de C, la hermana menor. ¿Y cuál fue la razón? La razón fue porque C aseguró que ella era la amante de D en un principio. Entonces B, la esposa de D, llega a correr a G. Espero que no se hayan hecho bolas, pero ahí va. E hasta ese momento yo no lo sé, pero E es una persona muy astuta, demasiado diría yo, con un coeficiente muy elevado, aparte de muy guapa la muchacha. Y en mi vigilancia me detecta con las cámaras del gobierno. Hizo una telita, pero... ¿no? Me detecta con las cámaras del gobierno y a partir de ahí el cazador está a punto de ser cazado. Para esto F, que ustedes ven en una esquina, es un jefe policíaco que está apoyando a D, que es el empresario, y tiene amenaza de secuestro que yo en ese momento no lo sabía. O sea que B, junto con A, me ocultaron esa situación
Y yo no lo sabía. Sin embargo, de haber empezado con D desde el principio, muy seguramente hubiera sido otra la historia porque me hubieran ubicado rápidamente por la amenaza de secuestro. Entonces, en esa estábamos cuando me atrapan, me ponen una emboscada, E junto con D. No, fue E con F que me pusieron una emboscada. Hasta ahí yo no sabía qué rollo entre E y F. El día que me atrapan, estoy yo en el seguimiento, veo algo inusual en aquella calle. De hecho, vi mucha gente, hombre, de forma corpulenta, de esos que parecen gorilas, y no le hice caso a mi intuición. Cuando alguien toca mi ventana del vehículo que manejaba en ese momento y amablemente me dice que yo bajara el cristal y me llama por mi nombre. Eso fue lo más interesante porque yo no sabía quién era ese hombre que me llamaba por mi nombre. Hasta aquí quiero comentarles que en todo este proceso de esta siguiente hoja empecé a hacer mucho tapping. Mucho tapping con las ideas de que estaba yo metido en un hormiguero. Exactamente este fue el tema del tapping en aquel entonces. Y que me iban a acabar o me iban a picar por todos lados y no sabía yo cómo salir. En fin, me atrapan y de repente todo cambia para mí. Ahora sí ya estoy en una zona de guerra, en donde sí estoy en peligro. En la anterior página no, hasta este momento, y si ven la imagen del investigador privado, ya está en otra posición, lo mismo que las hermanas. Resulta que E y F siempre fueron pareja, eran realmente pareja desde un principio en esta historia. Eso no lo sabía B. E lo que hizo, voy a volver a la página de atrás, E lo que hizo con H era de que como estaban muy cerca en la oficina, E hablaba en voz alta planes que eran falsos. H los escuchaba y H se los comunicaba a B. Entonces B me decía y me aseguraba cosas que no pasaban. Gracias a eso, esto desembocó en mi captura. Y de repente estoy aquí, entre D, E y F. La situación no era nada buena, porque B, al saber que me detienen, ella se puso a feliz resguardo. No creo que a feliz resguardo, simple y sencillamente no supo qué hacer con ese paquete. A mí me dejó que me comiera el perro, como decimos acá en México. Cambiaron las reglas del juego. ¿Y qué hacer en esta situación cuando tienes esta situación ante ti? Negociar, no me quedó otra, y hacer tapping y rezar. Fíjense que el día que esta persona me toca el cristal, fue increíble porque me conocía, sabía de mí. La verdad es que esa persona, F,
en ese momento, no ahorita, en ese momento tenía mucha fuerza y tenía una fama muy fea. Posiblemente había amigos en comunes, pero en una plática que pedí, porque acordamos tener una plática los tres, por ejemplo, E, F y D en un café, no me quedó otra más que soltar la sopa. No podía yo ya con la famosa ética y al que me maten, no tenía caso. Aquí había algo extraño que yo no entendía y venía de las hermanas. De hecho, la hermana A, la primera cliente que fue quien me recomendó, ella sí sabía toda la verdad y antes de que me detuvieran o me atraparan, quiso decirme, pero no lo logró. Ya era tarde. Entonces, hablando con estas tres partes, con estas tres esferas, yo me sinceré, su esposa cree que usted anda con E. B cree que usted anda con E. A lo que D, muy amable el Señor, me explica que no era así. Nada de eso tenía fundamentos. Que el problema empezó con su hermana menor, C. Si ustedes ven las rayitas o flechas verdes, C quería tener una relación sentimental con D. Increíblemente, lo que les voy a decir, que suene, D la rechazó. El esposo de B rechazó a la hermana C. La rechazó. Entonces, a partir de ahí me empezó a quedar clara ya la situación. C en venganza inventa primero lo de G con D para que la corran de la empresa. Pero luego E, que es la hermana de G, le da coraje esa acción que hicieron con su hermana, porque después de todo ganaba buen sueldo en esa empresa la hermana, y se da cuenta que puede explotar con mentiras, información falsa para que B enloquezca, que fue lo que hizo. La hermana A nunca me comenta que B tiene un alcoholismo profundo, imagínense. Ya me doy cuenta un día, después de que teníamos ya un mes, antes de un mes de la investigación, que me invita a tomar una copa en un bar. Y yo le dije amablemente que no era correcto. Para empezar, licor con esto no se lleva. Que no era correcto. Ya sabía yo que había un problema ahí y la hermana A me lo ocultó. Traté de hacer tapping con B, pero en esas circunstancias, como investigador privado y no siendo terapeuta y ella no me busca, fue poco lo que pude hacer. Porque aunque la dejé bien en algún momento de plática con ella, ella no quería curarse, ella quería acabar al enemigo. En este caso era su esposo. Y yo era el arma, no el arma, la pieza perfecta que iba yo a arreglar su problema. Entonces acá, con esta posición que estoy aquí, ya es difícil regresar nuevamente con B. No puedo ya, de hecho no sé si escucharon, pero antes cuando atrapaban a un espía, cuando la Guerra Fría ya en la Unión Soviética y Estados Unidos, creo que había esa posibilidad de pasarse con el enemigo, y aunque suene cínico, era mi vida la que estaba en juego, ya no era cuestión de ética solamente, ya estaba mi vida de por medio. Entonces aquí empieza a pasar algo curioso con el investigador y estos tres círculos. E ahora quiere que el investigador
investigue a B. Y le diga cosas falsas a D de ella. Ya esto era una locura, ¿verdad? Ya era una verdadera locura. Sin embargo, yo tenía que saber salir, porque esto es como un campo, ya viene la guerra ahí, bueno, como un campo de mina o minado, o sea, donde yo dé un paso en falso, F a lo mejor cambie de opinión hacia mí en ese transcurso. Yo tenía que jugar las últimas cartas para salir con bien de esta situación. Y lo que hice fue hablar con D a solas, explicarle lo que estaba pasando con E, e increíblemente encontré una respuesta humana. Me entendió, me dijo que sí me creía, por supuesto, también me imagino que conocía a él. Él conocía a E de lo que era capaz. Y él, y D, detuvo a E y por consecuente a F de lo que fueran a hacer hacia mí. D al final, el marido fue el que me salvó el pellejo. Entonces, esto que les platico y que es un verdadero rompecabezas es a lo que me enfrento en varias ocasiones en mi trabajo, incluso con situaciones que a donde hay ya una situación, hechos violentos que generan en muertes. Vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, como ustedes ven, ya el investigador privado no está y los círculos están dispersos. Sin embargo, vemos que algunos están en el mar y otros están arriba en el barco, y esos son los que quedaron arriba y los círculos que están abajo son los que se hundieron. Aquí no tiene mucha lógica seguir en lo mismo, en el mismo error. Esto era una locura verdadera y si ustedes se dan cuenta yo debería estar loco igual, ¿verdad? Hace tiempo leí a una persona de esas que son buenos terapeutas, su técnica me gusta de hecho, decir que para entrar, para poder curar a un loco, necesitas entrar en su locura. Aquí pues no fue mi intención entrar en la locura de esta mujer, pero sí estuve navegando en esa locura y gracias a que seguí el juego un poco sin proponérmelo, a lo mejor por intuición y gracias al tapping que me fue abriendo caminos, porque de hecho así fue. Es que el investigador en todo esto ya no apareció ni quedó. No sé qué pasó con B. La verdad, hasta ahorita no quiero saberlo ya. D sé que logró un final feliz en su historia con su empresa. De A, la primer cliente que me recomendó con su hermana, también quedó en un lugar privilegiado, sin problemas con D. Quien es E, pues sigue viviendo un torrido romance con F, porque siempre fueron pareja. H, que era la hermana de E, pues ella de alguna manera se dedicó ya a las labores del hogar, perdió una oportunidad laboral fuerte con D. Y G, perdón, no, H, la mujer que trabajaba al lado, que era la informante, la que le pasaba el chisme a B, le digo, quedó mal, la corrieron del trabajo. Y G, que es la funcionaria, la hermana de la funcionaria judicial, ella pues hasta donde sé, se quedó como ama de casa sin trabajo, pero no mal, quedó con su esposo sin problemas, quiso ayudar a B en su momento, pero ya no le dio el tiempo, B enloqueció, se tiró al alcoholismo, bueno, hasta donde sé estuvo en un anexo o cosas así, y bueno, así fue el final, nada feliz de la situación, y
y pues yo salí con vida, que fue lo más importante. Aquí viene algo importante en este taller. Este taller, al final y al cabo, es el tema del desequilibrio. Y yo lo trato o lo veo desde mi trabajo, desde mi actividad, que ha sido mucha en estos 30 años. Y el desequilibrio está más presente de lo que nos imaginamos. Hoy en la mañana llegué a un lugar con mi esposa a comprar frutas. Iba mi hija también. Y de repente alguien se estacionó tapándome la forma de salir de ese lugar. Increíblemente, practicando Aikido y trabajando con tapping, se me encendió un kusushi, se activó un kusushi en mí. Esa persona casi empieza un desequilibrio dentro de mí. No pasó a mayores, pero estamos muy expuestos y no nos damos cuenta qué tanto nos pueden sacar de nuestro centro cualquier persona. Muchas veces no necesitamos que seamos nosotros. Muchas veces puede estar en nuestros hijos, con su familia. Hace unos días, una cliente o una prospecta me habla y me dice, ¿sabe qué? Quiero investigar a mi nuera porque no sé, sospecho algo muy malo. Ya compró 3 seguros. Ya hizo que mi hijo comprara 3 seguros de vida. Y no se me hace normal. Claro que no es normal. Sobre todo porque me describe a una persona poco amigable con la señora que me hablaba. Entonces, nadie está libre de 100 azotes en este tipo de los desequilibrios. Por mucha terapia que uno tome, y respetable todas, me ha tocado clientes en que tengo que investigar a psicólogos o viceversa. Y me siento chiquito porque son personas que están preparadas, según yo, ¿verdad? Pero no creo que tenga que ver en nada la preparación de cómo nos desequilibra nuestro medio ambiente, el interactuar con diferentes personas. Todos los días estamos expuestos a ese desequilibrio. Todos los días. Si salimos a la calle, nos quedamos en la casa, lo más seguro es que nos enojemos con alguna noticia que escuchemos. Pero salir a la calle, interactuar con las personas y que sea en medio ambientes donde no controlamos las situaciones, va a ser siempre un motivo para encontrar kusushis en todo lugar. A lo mejor no es porque no andemos, y no importa que no andemos, digo, a lo mejor aquí mi maestra me corrige, ¿no? Porque es lo que estoy atrayendo. Sí, es cierto, podemos estar atrayendo eso, y aquí en esta diapositiva menciono que en Aikido o la defensa personal, un requisito es estar alerta en lugares peligrosos y no dar la espalda a evidentes peligros nunca. Nunca sentarse en un restaurante con la espalda hacia la puerta donde entran los comensales al restaurante o lugar, nunca. Bajar nuestro centro de gravedad, y como una sana costumbre es bueno practicarlo diariamente. Mi maestro de Aikido, el más grande de los dos, porque fueron 2, ya falleció uno, me decía, Lenín, yo arrastro los pies, porque de esa manera no elevo mi centro de gravedad en ningún momento. Aunque se me hizo un poquito exagerado,
bajar nuestro centro de gravedad implica eso, andar pues no sé si la palabra es correcta. Bueno, no voy a decir esa palabra porque puede ser fuerte, pero andar como si anduviéramos montados en un caballo, por no decir que andamos hechos del baño, aunque no lo estemos. Siempre me ha parecido importante esta idea, y que dice, lo único para lo que no hay defensa es para la confianza. Y es cierto, cuando tenemos confianza en algo o en alguien que no merece nuestra confianza y que todavía no sabemos que no la merece, entonces estamos a su merced, a lo que quiera esa persona. Tenemos que tener una malicia. El Aikido, les decía yo que da malicia, desde un principio da malicia para lastimar. Aquí, como un amigo de ustedes, un compañero, yo les aconsejo que siempre jueguen un grado de desconfianza, es hasta sano incluso, no es vivir con desconfianza, pero sí, por ejemplo, si hay algo que no encaja o no suma 1 más 1 es igual a 2, y cosas así, siempre tener esa malicia de preguntarnos, ¿y por qué no puedo pensar mal esta vez? Acuérdense que piensa mal y acertarás. No sé si sea un refrán o algo popular, pero bueno, yo aquí les invito con esta siguiente diapositiva a pensar que si la vida fuera en realidad una rueda de la fortuna, que metafóricamente sí lo es, ¿no te gustaría tener la llave para encender y apagarla a voluntad? En el caso que tu respuesta fuera sí, que estoy seguro que sí, la solución y la llave que necesitas es EFT, porque me ha funcionado, porque honestamente cuando he andado amenazado de muerte, cambia mi vibración y con ello cambia todo mi entorno. Y bueno, y por supuesto, parece que desaparecen los peligros automáticamente. El único secreto es ser persistente, trabajar con la técnica correcta, como nos está enseñando nuestra maestra Aurora, y la otra es la persistencia en cuanto a practicar y practicar. Aikido y EFT es lo mismo, la práctica hace al maestro. A mí todavía me falta para ser maestro en EFT, pero le hacemos la lucha y yo espero que todos ustedes siempre sean sabiduría y luz en mi vida. Y con esta diapositiva, pues yo termino. Les agradezco de antemano dándoles explicándoles el valor del desequilibrio y lo importante que es mantenernos alerta en nuestra vida diaria, cotidiana, porque podemos ser presa de un kusushi. Gracias. Que nunca pasará. Bueno, gracias Lenin. El tema es súper interesante y yo creo que necesitamos una segunda parte. ¿Continuará? A ver cuál sería. Con mucho gusto. Estoy pensando en unos temas y uno de ellos sería los laberintos del amor. Oh, bueno. Una reflexión desde adentro, desde el verdadero laberinto. Y cómo el amor nos deja, hay veces nos enceguece. Pero bueno, será la próxima. Gracias por esta invitación. La verdad, gracias a todos. Gracias. Todo sensible, por favor. Respiramos profundamente.
entrando en contacto con aquellas emociones que a lo mejor vinieron como algo del pasado, pero que en su momento sí que pesaron, incluso nos dejaron en la lona. Y esas veces en que nada nos controlaba o nos calmaba, que las palabras de aliento de alguien nos podían ayudar en cierta forma, pero era grande ese dolor. Se entendía, mejor dicho. Y no se entiende cómo alguien en quien confiamos puede lastimarnos tanto. Esa energía que las mentiras y el engaño manejan y es tan densa que parecen tan reales, porque quien nos las dice tiene toda la cara de créeme. Y que por supuesto dormimos con esa persona y veces. O es alguien de nuestra familia en que no creeríamos que eso fuera posible solamente a otros. Vámonos al punto de la ceja. Estas emociones que son pocas de conocerse si se está en un lugar seguro, un lugar donde existe solo la magia y el amor, como Disneylandia, al lado del ojo, a esas emociones que alguna vez hemos sentido, porque nos dijeron pequeñas mentiras, nos lograron abajo del ojo, dorar la píldora, nos engañaron como yo hice con mi abuelita, pero de forma inocente, que a lo mejor no hubo consecuencias, gracias a Dios y por salud mental, bajo de la nariz. Todas esas emociones con las que convivimos en el día y que hay veces parecen inocentes cuando vienen de niños. Abajo de la boca, esa energía que ya no me acuerdo cómo se siente, pero en su momento ardía y ardía en serio. Ese dolor era del tamaño de King Kong. Y en la clavícula ahora, incluso llegué a tomarme alguna cerveza o licor por esa energía que me estaba consumiendo. Porque no tenía otra opción. No conocía el EFT todavía. Y aún sí hay todavía gente que no conoce muy bien el EFT y cree que no funciona para ellos. Vámonos abajo del brazo. Todas estas emociones que sí las reconozco, han sido parte de mí. A lo mejor sí las he hecho, las he provocado en otras personas o me las han provocado. Abajo del busto. Y en este momento me doy cuenta que puedo entender que viven en mí porque yo quiero que vivan.
porque yo he permitido que viva. Vámonos al punto karate. Y a pesar de que todas estas emociones conviven en mí en algún momento de mi vida, y van a seguir a lo mejor conviviendo, no porque yo quiera que estén, sino porque las personas con las que convivo o pueda yo convivir podrían hacer uso de ellas. Yo me amo y me acepto completa y profundamente. Y aunque no me cae el 20 que esto sucede en mi vida, es más, posiblemente nunca me han engañado. Hay un refrán que dice, nunca digas nunca jamás, si es que no lo has pasado. Porque inevitablemente vas a traerlo. Y aún así me amo y me acepto completa y profundamente. Amo esas partes que se dejan engañar y se dejan mentir. Las amo porque son parte de mí. Porque a lo mejor quieren seguir creyendo en la buena gente de la gente, en el buen corazón que tienen algunos seres humanos todavía en estos tiempos. Pero de que los hay, hay gente buena, hay gente en la que se puede confiar. Pero un grado de malicia, ¿y por qué no? Somos humanos y me amo y me acepto completa y profundamente. Ceja, si Dios nos dijo o dice en la Biblia, lo hice a imagen y semejanza, es obvio que Dios tuvo también estos propios problemas. Al lado del ojo, la mentira y el engaño eran parte del plan también para dejarnos trabajo que hacer con esas emociones. Abajo del ojo nos dio verdaderos rompecabezas. Hay que reconocer que es un genio Dios. Abajo de la nariz. Y con todas estas emociones y que de paso saber que Dios nos bendijo con ellas, es bueno sacar lo mejor de nosotros mismos siempre. De que si tenemos opciones, y mentir es una de ellas, elegir decir la verdad. Es mejor, aunque duela un rato, y no una mentira que se pueda transformar en un engaño que traiga consecuencias muy fuertes. Abajo de la boca. Perdono la perfección que quiere estar en mí acerca de ese tema. Abajo en la clavícula, me perdono completa y profundamente. Abajo del brazo, soy humano, Dios me dejó con licencia porque Él me hizo a imagen y semejanza y lo más lógico es que Dios sea igual que yo. En el busto, me permito vivir y ser un ser humano feliz con todo y los problemas y barbacoa que haya de estas cosas en la vida. Respiramos profundamente, una o dos veces y abrimos los ojos. Gracias a todos. Gracias, Lenin. Muchas